soy Álvaro Fontela de Rayo Networks y en este vídeo vamos a hablar de algo avanzado para WordPress, ¿vale? Vamos a hablar de dos cosillas, de dos plugins concretos que hacen una misma funcionalidad pero de diferentes formas. Vamos a empezar por el principio. Vamos a hablar de formularios que son capaces de dar la oportunidad de editar datos de contenido o usuarios desde el frontend de WordPress, no desde el backend, ¿vale? Sino desde lo que viene siendo el frontend, ¿vale? Lo que es la web, ¿vale? Esto se usa sobre todo cuando creamos una membresía, algo de cursos, una zona privada, lo que sea, pero que tenga login, ¿vale? Se suele usar para eso, aunque también en algunos casos sin login se puede utilizar para otras muchas cosas. Hay mucha gente que todavía no sabe que esto no se puede hacer, o sea, se puede hacer con WordPress. Entonces, bueno, este es un vídeo no tanto para enseñar a hacerlo, sino para comparar dos plugins que permiten hacerlo, pero de formas muy diferentes, ¿vale? Vamos a empezar por el principio. Dynamic OOO, que ya he hablado de esto en el canal y en mi blog, que para mí es un plugin de Elementor Forms, vamos a hablar de dos plugins que influyen en, o sea, se usan con Elementor Forms, ¿vale? Con los formularios de Elementor. Vamos a hablar de Dynamic OOO, como he dicho, y por otro lado de ACF Frontend, ¿vale? A ver, vamos a empezar por Dynamic. Dynamic lo tengo aquí instalado, es de pago, tiene múltiples funcionalidades, ya lo he explicado en el canal y también en mi blog. Bueno, una de ellas es que aquí en Extensions hay varios, digamos, cosas que afectan o mejoran los formularios de Elementor Pro, ¿vale? Una de ellas es la posibilidad de save, ¿vale? Que es esta, Save for Elementor Pro Form, ¿vale? Entramos a la documentación y aquí pues es esto. Tenemos lo que nos deja hacer, si vamos aquí a Doc, y tenemos todo. Mejor verlo, ¿vale? Esta es la documentación, pero si nosotros vamos aquí a un formulario, ¿vale? Editamos con Elementor. Esta es una instalación de pruebas que tengo yo para este tipo de vídeos y demás. Buscamos Form y un formulario normal de Elementor lo arrastramos y podemos poner los campos que nosotros queramos, de la forma que nosotros queramos. Podemos incluso sacar los placeholders, ¿vale? Por dinámico, para que si es un formulario de edición funcione bien y saque los datos que queremos editar, ¿vale? Aquí cambió, le puse author name y como es admin, pues admin, ¿vale? Si le pusiera, por ejemplo, para que veáis un poco cómo funciona, ¿vale? Si le pusiera, por ejemplo, a ver, algo que desentone un poco. Post title, por ejemplo, me sale el post title, ¿vale? Esto se puede rellenar de forma dinámica, ¿vale? Y esto podríamos configurar el placeholder o directamente el default value, ¿vale? Y configuraríamos el default value, ¿vale? Siguiendo con el tema, esto, ¿vale? Tiene un action, que es la forma de funcionar de los formularios de Elementor, que es save, que esto se mete con dinámica. Al usar este formulario de save, se nos despliega esto y nos permite editar contenidos, editar o añadir contenidos, posts, editar o añadir usuarios en users, terms, que son taxonomías, etiquetas, o sea, sí, taxonomías, categorías, etiquetas y demás, y también options, ¿vale? Todo esto siempre trabajando con guardar estos datos como, y tenemos que añadirlo aquí. He visto en algunos casos y antiguas versiones de Dinámica que esto salía de otra forma diferente, ¿vale? No sé, porque a veces sale de una forma y otra de otra, parece que no mapea bien, pero bueno, se entiende. Simplemente hay que ponerlo en lugar de autocompletar, que es la otra forma que puede aparecer, habría que poner, pues por ejemplo, el campo name, email, message, ir poniendo, ¿vale? Cómo queremos que los guarde la base de datos. Esto es bastante avanzado, ¿vale? Pero como ves es muy potente porque podemos trabajar con arrays, podemos guardar, si subimos un archivo, que se guarde en media. Nos permite funcionar bastante bien y nos permite jugar bastante bien con esto, ¿vale? Es muy potente, pero requiere trabajo. Hay una alternativa que es la otra cara de la moneda, que a mí me gusta menos, pero este vídeo quería que fuera un modo comparación entre ambos. Hay otro plugin que se llama ACF Frontend, que aunque se llama ACF Frontend for Elementor,
no solo nos permite trabajar como un ACF en ese sentido. Entonces, si yo creo una nueva página y edito, la diferencia es que este plugin no funciona igual. Aunque trabaja con Elementor, no trabaja con los formularios, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues, a ver si lo encuentro, que esa es otra. Bueno, tuve que parar el vídeo porque no tenía el plugin activo, básicamente, y tuve que activarlo para poder continuar. Se me fue la pinza. Cuando nosotros ponemos aquí, ¿vale? Ponemos ACF y nos sale varias cosas, ¿no? Pero, si ponemos frontend, este es el que todos estos que salen aquí, que los podemos ver porque tienen un iconito aquí al lado, ¿vale? Estos de aquí, ¿vale? Es más grande que la pantalla. Son formularios de ACF Frontend for Elementor, ¿vale? Y esto nos permite hacer todo lo que vemos aquí, ¿vale? Desde el frontend, sin necesidad de entrar al backend. Es otra forma diferente de hacer lo mismo, pero que incluso nos da un poquillo más de posibilidades, porque podemos, por ejemplo, borrar usuarios con un botón, ¿vale? Desde el frontend, o podemos editar. ¿Qué pasa? Que esto no trabaja con Elementor Forms, esto va por su lado, y a estos formularios les tenemos que dar un poco la forma que nosotros queramos. ¿Cuál es el tema? Este plugin es gratuito, tiene muchas opciones, pero hay funcionalidades como por ejemplo esto, que son de pago, ¿vale? Las funcionalidades, el plugin lo podemos encontrar en el repo de WordPress, ¿vale? En el repositorio de normal, y si queremos la versión de pago en su web oficial. La diferencia lo podemos ver en su web oficial, ¿vale? Incluye todo gratuito. Y en la de pago incluye a mayores, pues poder editar opciones globalmente. Supongo que tendrá que ver sobre todo con la parte de opciones generales, apariencia y demás. Porque esto no tengo el plugin, pero no lo he entendido. Limits, submits es para limitar, que no se pueden subir más de un número de tal, de envíos o de ediciones o lo que sea. Send emails es para enviar emails justo después, que como esto no trabaja con los formularios de Elementor Pro, no podemos meter actions uno tras de otro en secuencial. Entonces necesitamos esto para que se envíen correos. Style Tab es para darle una nueva apariencia con tabs y demás, y esto lo mismo, pero para hacer multi-step, ¿vale? Para que los formularios sean multi-step. Integración con WooCommerce, que mola mucho porque podemos hacer un profiling muy potente. Integración con Google Recaptcha, muy interesante, aunque podemos integrarla por otro lado con algo como Server y demás. Y por otro lado, voy a empezar por lo más evidente, Ajax Submissions, para que no tenga que recargar la página, simplemente que saque datos, pero que no sea necesario recargar, que sea dinámico. Y por último, pagos con PayPal y Stripe, que son bastante útiles para ciertos tipos de proyectos, aunque bueno, hay que tener cuidado porque al menos en España esto sin factura y tal, pues tiene su aquel, ¿vale? Pero se podrían crear cosas muy chulas con esto. Ya pasando de eso, volviendo al tema, si nosotros nos vamos aquí para hacer un poco de recapitulación, tenemos en principio dos widgets que son el frontend form, que es uno general con el que podemos hacer cualquier cosa, ¿vale? Es un formulario general que nos permite hacer cualquier cosa. Vamos a ver otra vez, que cada vez tengo que bajar. Tenemos el botón de editar, ¿vale? Y después tenemos para contenido, que también es aplicable a custom post, a cualquier tipo de contenido, incluso pues, de WooCommerce o lo que sea. Tenemos el post edit form para añadir, para duplicar, ¿vale? Podríamos duplicar un post simplemente haciendo clic, que eso mola mucho. Y tenemos el para poder borrar registros, que esto en Dynamic es más complicado, ¿vale? Tenemos para editar usuarios, para añadir usuarios y para borrar usuarios, con lo cual la cosa mejora bastante. Si esto lo combinamos con Dinámico O para los listados, que es algo que lo hace muy bien, podemos hacer cosas muy interesantes con data tables y demás, ¿vale? Como si fuera un CRM con esto podríamos hacer. Edit form o de term form para categorías y etiquetas, lo mismo que para los posts, pero para categorías, etiquetas y demás. O
sea, categorías, etiquetas, custom taxonomies, lo que sea. Y en principio no hay más opciones de esto, pero recordemos que estos son un poquillo más específicos, pero en principio con este deberíamos poder hacer de todo, ¿vale? Con este primero. ¿Cuál es el problema? El problema de esto es que hay ciertas cosillas que, bueno, que hay que tener una buena estructura en ACF, no solo utilizar esto. Si lo vamos a usar para contenido es necesario tener una buena estructura en ACF, validar bien los campos y demás, ¿vale? Por un lado eso. Y por otro lado, que no estamos usando los forms de Elementor, entonces para muchas cosas puede ser un poquillo más difícil darle esa apariencia que podemos darle a los formularios de Elementor. Yo creo que es un plugin que si lo necesitamos merece mucho la pena. La versión de pago tampoco es muy cara. Para un sitio cuesta esto. A mí me gusta bastante y creo que, bueno, que merece la pena. Este mismo autor tiene otro plugin para añadir actions para Elementor Pro, para Elementor Forms, que va bastante bien. Y bueno, nos permiten jugar un poco con todo lo que tenemos, con lo que usamos. O sea, añade nuevas cosas y demás. Hay que darse cuenta que, bueno, son dos opciones, ¿vale? Los voy a poner al lado. Son dos opciones para hacer lo mismo, pero cada una se adapta mejor, pues una Dynamic se adapta mejor a proyectos un poquito más simples, pero con más flexibilidad, donde necesitamos más flexibilidad. Y por otro lado, ACF Frontend se orienta más a proyectos, pues todo en uno, donde necesitamos más cosas, donde igual podemos decir que está al nivel de Jet Engine en ciertas cosas, aunque necesitamos ACF. Con Jet Engine no necesitaríamos ACF. Y bueno, son dos opciones. ACF Frontend y más, o sea, más ACF sería un competidor directo en el sector de Jet Engine, muy similares, y ahí sí que influiría un poco más la pasta. Si comparamos pues Dynamic con ACF Frontend, la diferencia puede estar en si queremos todo un poco más asistido o menos asistido. Depende del tiempo que tengamos y de los conocimientos que tengamos.